Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. ¿Para dónde ir? Y Pedro fue el que, parece que por misiones fue el que se enfocó a lo que el Señor les había dicho. Sí. Entonces tenemos que prepararnos, porque puede ser que uno en carne propia experimente que algún hijo, algún hermano, algún familiar ya es de alguna denominación, pero puede ser que no le toque todavía. Pero ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. ¿Para qué? Para ir, dice Jesús, por la oveja que se ha perdido, por el que no quiere acercarse, por el que no quiere venir. En esta semana vamos a estar yendo al seminario y tenemos una semana de estudio donde uno de los temas fundamentales, eje, es la misión continental. Y hoy se estuvo repasando un folleto que ya grabaremos para que sea más práctico como lo hemos estado haciendo. Y otro tema que se va a tratar son los sacramentos de iniciación, bautismo, comunión, confirmación, pero el marco es misión continental. Ya ahí en el seminario ya les he mostrado por ahí al obispo y a los sacerdotes los materiales que estamos haciendo, el curso de Biblia, el curso de misión, el curso de San Pablo, que desde septiembre estamos iniciando aquí el curso de Biblia. Tuvimos un repaso del Antiguo Testamento y entramos ahora con el Nuevo Testamento, con el reto de ir a las capillas y dar el siguiente paso de, además de formar gente, ir y tocar puertas. El punto que maneja Jesús es fundar la iglesia, formar apóstoles y enviarlos a predicar. Por eso decía Marcos 16:15, vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué hace Bernabé? Fundar, ¿qué cosa? Comunidades, y poner a alguien al frente de la comunidad. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo a partir de enero en las capillas? Enviando a gente de ustedes, enviándolos a ustedes, para que ahí formemos comunidad y salgamos a tocar puertas. Pero ¿qué más hace Pablo? Pablo hace sus escritos, además de ir en vivo y en directo a todo color. ¿Qué hace? Sus escritos a esta comunidad, a esta comunidad, a esta comunidad. Al principio les decía, tenemos que hacer nuestra carta. ¿A quién? A Tejalpa. Nuestra carta, ¿a quién? Al Puyeca. Tendremos que hacer nuestra carta, ¿a quién? A las capillas de Palmas, 3 de Mayo, La Pastora, Xochicalco y todo lo demás. Tendremos que hacerlo, pero tendremos, dice el Papa Juan Pablo II, utilizar los medios modernos, y dentro de esos nuevos medios son los que estamos utilizando, grabando el tema, haciendo un CD. ¿Para qué? Para que pueda el mensaje compartirse más fácilmente. Tendremos que buscarle, pero tendremos que formarnos. Anotan en su cuadernito una palabrita que es clave. Se llama querigma. Querigma, con K de kilo. Querigma. Levanten la mano los que ya habían escuchado esa palabrita. Hay por ahí 2, 3, algunas personas, la mayoría no. Bueno, entonces alguien de los que levantó la mano, díganos qué cosa es eso de querigma. Anuncio de la palabra. Anuncio de la palabra. ¿Hay más por ahí? ¿Quién más por acá? Herencia, sí, por acá. ¿Qué más? Bueno, es primer anuncio. Querigma, primer anuncio. Querigma
primer anuncio. Querigma es primer anuncio. Querigma. Otros que aquí nos dice que es una palabra griega que significa anuncio, proclamación. Anuncio, proclamación. Es el primer anuncio. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontraremos en Pedro, lo encontraremos en Pablo. ¿Cuál es ese primer anuncio? Por aquí aparecerá una cita bíblica. Ahorita le decimos cuál es. Van buscando 1 Corintios 15, 3, 5. 1 Corintios 3, 5. 1 Corintios 3, 5. 1 Corintios 3, 5. Y luego vamos a buscar, ya buscaremos la de Hechos de los Apóstoles, cuando viene el Espíritu Santo y el querigma que anuncia, el primer anuncio que realiza Pedro apóstol. Ese es el querigma, ese es el querigma. Es un resumen de quién es Jesús, qué pasa con Jesús, entonces, primer anuncio, querigma, anuncio, proclamación. 1 Corintios, primer libro de San Pablo a los Corintios, capítulo 15. 1 Corintios 15, 3, 5. 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 Primer libro de los Corintios, capítulo 15, versos del 3 al 5. 1 Corintios 15, 3, 5. ¿Alguien ya lo encontró? A ver, levanta la mano. Escuchamos. ¿Sí? En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Ok. ¿Alguien más que lo lea? Dice, os he transmitido en primer lugar lo que a mi vez yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Palabra de Dios. Buscan 2 Timoteo 2:2, 2 Timoteo 2:2, 2 Timoteo 2:2, 2 Timoteo 2:2 y subrayan. Estas citas tienen que sabérselas de memoria. Y repaso nuevamente lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 3, 5. Porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Esto se llama tradición oral. Esto es tradición oral. Porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. ¿De quién recibió? De Cristo Jesús y por supuesto de Pedro, de Bernabé, de Juan Marcos. Entonces fue recopilando información que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. No me lo estoy inventando, dice Pablo apóstol. Las Escrituras, los profetas, el Antiguo Testamento dice, y esto es lo que yo les transmito, dice Pablo.
que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y en el verso 8, estoy 1 Corintios, verso 8, dice lo siguiente: y en último término se me apareció también a mí como a un abortivo, como un aborto, dice el apóstol Pablo. Yo soy el último, versículo 9, yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Hechos capítulo 9. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Verso 10. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Ando en el versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y dice versículo 11, pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que han creído. Y sigue diciendo miles de cosas que ya en su momento veremos con Pablito apóstol, ya en su momento veremos, pero es un adelanto. Y va a ser, miren, puede ser, y ahorita leo 2 Timoteo 2:2 y luego vamos a buscar Pentecostés, van a buscar en Hechos de los Apóstoles Pentecostés, el querigma de Pedro apóstol. Ya puede ser que el curso de Pablo lo metamos vamos a meternos Nuevo Testamento y cuando lleguemos a Pablo le ampliamos más otros capítulos y continuamos concluyendo con Apocalipsis. 2 Timoteo 2:2. Tú, hijo mío, le está diciendo a Timoteo, tú, Timoteo, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Otra vez lo repito, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Ya nos meteremos cuando veamos carta por carta la vida de San Pablo, viajes y miles de historias, pero hablando tradición, hablando testamento, hablando herencia. 2 Timoteo 2:2, tú, hijo mío, refiriéndose a Timoteo, discípulo de Pablo, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Entonces subrayan por ahí y ponen por ahí tradición, y si en su Biblia no tiene la anterior, le ponen por ahí 1 Corintios 15:3, y allá en 1 Corintios 15:3 ponen 2 Timoteo 2:2. ¿Para qué? Para que es precisamente eso lo que nos va a servir. Cuando abres por ahí y ya subrayaste, te va a llevar a la otra parte, al otro lugar. Esa es la canción. Esa es la canción. ¿De qué nos está hablando aquí? Tradición. Yo no me lo inventé, dice Pablo. Lo que recibí es lo que les transmito. En otra ocasión dirá Pablo apóstol, les entrego el evangelio de Cristo Jesús. Si alguien viene a inventar otro apóstol, si yo mismo vengo, no me crean, no me crean. Ya está el evangelio, no inventen otras cosas, porque vendrán falsos profetas. Así que dice, mucho ojo con los falsos profetas, con quien te viene a engañar, a sembrar cizaña. Mucho ojo con aquellos hermanos que están diciendo muchas cosas
que le inquietan a uno. Ya iremos viendo mucho más sobre San Pablo y todo del Nuevo Testamento, Jesús, los evangelios y demás. Pero aquí nos está hablando de tradición por un lado y querigma, primer anuncio. Querigma, primer anuncio, primera proclamación. Querigma, primer anuncio. Alguien encontró Hechos de los Apóstoles, la predicación de San Pedro, del apóstol Pedro. ¿Cuál es? Pentecostés. Hechos 2. Hechos 2, 1 y siguientes. Hechos 2, 1 y siguientes. Miren, la recomendación sería en 1 Corintios 15, 3, por ahí pongan Hechos 2. Hechos 2, 1 y siguientes. Aunque el punto es donde está el discurso de Pedro a la gente. Versículo 14. Vamos a ir buscando la cita concreta. Ok, Hechos 2, 22 y siguientes. Hechos 2, 22 y siguientes. Hechos 2, 22 y siguientes. Y leo por ahí: israelitas, escuchen estas palabras pronunciadas por el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Israelitas, escuchen estas palabras. Hechos de los Apóstoles 2, 22 y siguientes. A Jesús, el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre ustedes. Como ustedes mismos saben, a este que fue entregado según el designio determinado y previo conocimiento de Dios, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz por mano de los impíos. A este pues Dios lo resucitó, librándolo de los dolores del Hades, del infierno, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Porque dice de él David, el rey David: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, voy en el versículo 29 y siguientes. Hermanos, sigue diciendo el apóstol Pedro, permítanme que les diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús, verso 32, a este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús Dios lo resucitó, verso 32, y lo subrayan. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que ustedes ven y oyen. Ha derramado el Espíritu Santo prometido, y ustedes ven y oyen. Y
sigo adelantito y ya concluyo y hago algunas observaciones. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Verso 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes han crucificado. Bueno, remarco querigma igual a primer anuncio, primera proclamación. Querigma, primer anuncio, primera proclamación, y la encontramos en dónde y dónde, dos ejemplos, en San Pablo y San Pedro. En San Pablo en 1 Corintios 15, 3 y siguientes. Querigma, primer anuncio, primera proclamación de Jesús. En Pablo y en Pedro, dos pilares de la iglesia, en Pablo en 1 Corintios 15, 3 y en Hechos de los Apóstoles en voz del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 14 y siguientes, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 14 y siguientes. Entonces, querigma, primer anuncio. Querigma, primera proclamación, donde nos dice Pedro, donde nos dice Pablo, quién es Jesús, qué pasó, qué sucedió, y lo que nos dice sería el credo. Lo que nos dice es, murió y resucitó. ¿Y quién lo mató? Y dice judíos, y dice romanos. Y dice, Dios lo resucitó. ¿Y qué pasó? Y como Dios lo resucitó, Dios cumplió su promesa de enviarnos al Espíritu Santo. Y dice, nosotros somos testigos de esto. Y si tú crees, te salvarás. Si tú crees en el primer anuncio, en el querigma, si crees en Jesús, nos lo dirá, por supuesto, Pedro, y lo dirá una y otra vez el apóstol Pablo, puedes obtener la salvación, el perdón de tus pecados. ¿Recuerdan que les dije de Jonás? ¿Qué les dije de Jonás cuando hablábamos de los profetas menores? ¿Qué pasión con Jonás? No se les dará otra señal, dice Jesús, que la de Jonás, porque estuvo 3 días Jonás en la panza de la ballena. Esa profecía, esa figura, esa imagen de lo que iba a experimentar Jesús. Por ello la importancia de meternos, conocer, profundizar, desde la Biblia ir subrayando el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que hace el apóstol Pedro? ¿Qué es lo que realizan los discípulos de Jesús, los evangelistas? Y por ello dirá la Escritura, la profecía, y dirá el rey David, profetizaba. Y yo les decía, no únicamente están los profetas en un espacio, sino que en varios momentos se le da título de profeta a Moisés, a David y a muchos más. ¿Hechos qué? Hechos 3, el versículo 6. Hechos 3, 6. Hechos 3, 6. Sí. Curación de un tullido a la puerta del templo llamada Hermosa, a la puerta del templo de la Puerta Hermosa. Se llamaba, en el templo había una puerta que se llamaba la Puerta Hermosa. Ahí estaba un tullido, alguien que no tenía movimiento en su cuerpo, en sus manos, en sus pies, y le pide ayuda. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Versículo 6
Pedro le dijo al tullido: no tengo plata ni oro, y subrayan ahí, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, ponte a andar. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Bueno, vamos diciendo, brincando un poquito, brincando por ahí un poquito, concluyendo el tema. Ok, miren, los primeros escritos del Nuevo Testamento aparecerán de manos de Pablo. Los primeros escritos del Nuevo Testamento aparecerán de puño y letra de Pablo apóstol. Primero se escribe. Recordad, estamos hablando tradición oral y tradición escrita. En el Nuevo Testamento, lo primero que se pone por escrito es cartas de Pablo apóstol, no los evangelios en el orden lógico o cronológico, no. Lo primero que queda por escrito en el Nuevo Testamento son las cartas de Pablo, la figura del apóstol de los gentiles. Desde el año 40 había iniciado sus viajes misioneros. La primera carta que escribió fue la carta a los tesalonicenses, el año 51. En los 50 empieza a escribirse el Nuevo Testamento con Pablo apóstol. En el 51 escribió carta a los tesalonicenses. En el 63, Corintios y Gálatas. 63, Corintios y Gálatas. 51 tesalonicenses. No importa, lo tienen ahí en sus documentos. Luego pueden adquirir los discos del curso de Biblia. Saludos a todos los que nos van a estar escuchando. Saludos allá. ¿Qué? Para que te lo aprendas bien. Bueno, a ver, seguimos. En el año 70, San Marcos. Por eso decía anteriormente, Marcos es muy importante porque fue fuente por testigo presencial de institución de Eucaristía y sacerdocio, Pentecostés, presencia de María Santísima, los apóstoles. Marcos, año 70. Mateo, alrededor del 80. Juan, en el 90. Alrededor del 90. Sí. Otra vez, Pablo, en el 51, tesalonicenses, 63, Corintios y Gálatas, en el 70, Marcos, en el 80, Mateo y Lucas, en el 90, Juan. Ya después iremos viendo más en concreto, uno por uno. Ahorita es una visión de conjunto, y les compartir también otra cosita. Cuando iniciamos el curso de Biblia se hablaba de canon. ¿Recuerdan qué cosa es canon? Lista. Canon es lista, una lista oficial, es una norma, es una regla. Entonces canon es una lista de, en este caso, lista de libros. El canon del Antiguo Testamento, ¿quién lo hace? No lo hace la Iglesia Católica.
el canon del Antiguo Testamento lo hace el pueblo judío, con dos versiones, una más larga, una más corta, pero la Iglesia adopta el canon grande con todos los libros del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, ¿quién hace el canon del Nuevo Testamento? Los protestantes habrán hecho el canon del Antiguo Testamento, los mormones habrán hecho el canon del Nuevo Testamento, los adventistas, los testigos de Jehová habrán hecho el canon del Nuevo Testamento. ¿No lo hicieron ellos? ¿De verdad no lo hicieron los testigos de Jehová, los protestantes no lo hicieron? No existían, efectivamente, no existían. Hasta el 1500 y tantos apareció Lutero, y con Lutero el mundo protestante, y pasando el tiempo surgieron, muchos años después surgieron los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, y un sinfín de sectas. Cuando se acerquen por ahí algunos hermanos, pregúntenles cuántas iglesias fundó Jesús. Nada más una fundó Jesús, pero además pregúntenle cuándo fundaron sus iglesias, sus sectas, su denominación, su creencia, en qué año, en qué siglo, y quién la fundó. ¿Y quién la fundó? Remarco, el canon del Nuevo Testamento lo establece la Iglesia Católica fundada por Cristo Jesús, cuando le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tenía Jesús 12 apóstoles, no fundó 12 iglesias, una única iglesia. Te doy las llaves del reino. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edifico mi iglesia. Resucitado Jesús se presenta con el apóstol y dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Y dice Jesús: los poderes del infierno no prevalecerán, aun cuando toda la vida surjan cosas malas, cosas negativas que siempre existirán. Hace rato planteaba el tema de testamento y decía: aquí y en China hay problemas de herencia por miles de razones, por el ser humano que así es, por envidia, por celos, por avaricia, por pasarse de la raya a uno y querer todo para él solito, y llega a muerte, y llega a odios, y llega a miles de cosas aquí y en China. Y le presentaron a Jesús: queremos que tú nos repartas la herencia, un caso. Y Jesús dice: nadie me ha puesto a mí para repartir herencias. Yo vengo a predicar la palabra. No a meterme en esas broncas, en esas dificultades. Tú arregla las cosas a tiempo. Por eso decía: escribe tu herencia, esperando que en este año cada uno pueda hacer su herencia ante el notario público. En septiembre hay oportunidad de facilidades. Entonces, checar por ahí y pedirle sabiduría, discernimiento a Dios. Señor, ayúdame para hacer las cosas bien y no dejar problemas a mis hijos, a mi familia, sino que las cosas marchen bien y no se anden peleando, no tengan que ir a los juzgados, a la cárcel o X historias. Nos dice Jesús. Viene todo esto que es importante remarcar. Vendrán varios códices, vendrán varios momentos en los cuales se vaya juntando, encauzando los textos sagrados. Tendrán que pasar años para que aparezca tal cual lo vemos ahora, Nuevo Testamento. Entonces no fue así de facilito, pero quien hizo ese trabajo fue la Iglesia Católica fundada por Cristo Jesús.
fue la Iglesia Católica, con virtudes y con defectos, santa y pecadora. Pero dice Jesús, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán. Bueno, cierro el capítulo de hoy, Nuevo Testamento, capítulo 21, introducción al Nuevo Testamento. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.